Reciban un saludo amigos, sean bienvenidos. Comenzamos con la secuencia de temas que se ha propuesto para este canal y en este momento pues empezamos con la prueba de equipo eléctrico para control de motores. Tenemos en pantalla un guardamotor y quiero enseñarles un par de tips que se deben tener en cuenta a la hora de hacer la prueba. Primeramente quiero que observen en su pantalla, tenemos acá un multímetro en la escala de ohmios y también vamos a hacer la prueba de nuestro guardamotor. Tiene una resistencia de 0.1 ohmios en la entrada de la línea 1, que sería de L1 a T1. Tenemos 0.3 ohmios en la línea 2, sería de L2 a T2, y tenemos también 0.1, bueno, 0 ohmios en la línea 3. Eso es bueno, ese quiere decir que está correcta el equipo y que está funcionando en óptimas condiciones. No sabemos, pues en algún momento puede marcar diferente un valor y por ejemplo eso quiere decir que nuestro equipo tiene alguna dificultad. Caso contrario, si lo hacemos con la escala de continuidad, podemos tener un problema debido a que en la escala de continuidad de por sí comienza a marcar. Entonces en ocasiones nosotros esperamos que emita el sonido de continuidad, pero él empieza a dar valores diferentes. Ahora tenemos un poco más de resistencia, tenemos 0.9 ohmios y tenemos 1.2 ohmios y tenemos un ohmio en la línea 3. Si fuera de esa manera, nuestra escala estaría indicando que tenemos un ohmio en un contacto, y en ocasiones eso no es bueno, porque cuando tenemos resistencia en un contacto que es solamente para el paso de corriente, en cada punto donde hay una resistencia existe también un desarrollo de potencia. Como podemos observar acá en este libro, tenemos la fórmula de potencia, y para la potencia es I cuadrado por R, o R por I cuadrado. Eso quiere decir que la corriente que esté circulando por el circuito será el cuadrado por la resistencia que presenta dicho terminal. Entonces si nosotros observamos acá, ya lo tengo planteado, si nuestro equipo lo tuviéramos a una capacidad de 7 amperios, seteado a una capacidad de 7 amperios, entonces sería 7 por 7, serían 49. Y si tuviéramos una resistencia de 1.2 ohmios, como decía en la medición que hicimos de la escala de continuidad, tendríamos aproximadamente 60 watts, 58.8, 60 watts aproximadamente. Entonces eso quiere decir que nuestro equipo ya tiene problema, porque tendría recalentamiento en la línea 3. Tendría recalentamiento ya en la línea 3 porque tendría 60 watts. Imaginemos, está consumiendo prácticamente lo de un foco incandescente. Eso quiere decir que en la línea 3 habría calentamiento. Por eso es bueno hacer la prueba con la escala de continuidad para observar si está haciendo bien el pase de corriente. En este caso la línea 3, observen, está marcando un ohmio.
Entonces ese ohmio parece que no fuera significativo, pero sí lo es en la escala de continuidad, recordemos. Pero si lo hacemos en la escala de resistencia, donde está midiendo realmente la resistencia, tenemos 0 ohmios. Tenemos 0.2 ohmios. Y tenemos 0.2 ohmios. O sea que si hacemos nuestra operación nuevamente, tendríamos que la corriente que está pasando, suponiendo que estuviéramos utilizando nuestro guardamotor a una corriente de 7 amperios, serían 7 por 7 amperios, serían 49 por así como lo teníamos anteriormente, 0.2 ohmios. O sea que en este caso no sería 1.2, sino que sería 0.2. Entonces ya no tendríamos la potencia de 58, sino que sería 9.8 watts. Eso es una potencia muy baja, que podríamos decir que no es significativa en la operación del equipo. Entonces, para nuestro guardamotor podríamos decir que él todavía está en buenas condiciones y no tiene ningún problema. Él no es exactamente para proteger contra cortocircuitos, sino que solamente para sobrecarga de motores. Y para simularle una sobrecarga, que para eso trae este botón que se corre hacia la izquierda. Acá. Y ahí podemos observar que quedó en la posición de trip, que es disparo. En este caso ya no debería marcar, ya no voy a hacer la prueba de resistencia porque no me interesa saber realmente la resistencia que tiene, sino que quiero hacer la prueba de continuidad para verificar si está pasando corriente de un extremo al otro. Y como vemos, él hizo correctamente la apertura al simularle una falla de sobrecarga.